Hola, mi nombre es Maricela Ocelli, soy doctora en Ciencias de la Educación, bióloga y profesora en Ciencias Biológicas. Trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y soy investigadora de CONICET. Formo parte del grupo EduCeba Ciencia TIC y en el marco del trabajo de compromiso social estudiantil, biología, laboratorios y TIC, vamos a desarrollar una experiencia vinculada con una práctica científica. Las prácticas científicas son aquellas que tienen lugar en el contexto de la comunidad científica, son aquellas que las y los científicos llevan adelante para poder construir conocimiento. Una práctica muy importante es la modelización. La modelización es un modo de construir conocimiento. Los modelos tienen un referente conceptual, teórico y actúan como mediadores con la realidad. En el contexto de la didáctica de las ciencias utilizamos los modelos para hablar de modelos escolares. Sin embargo, estos modelos escolares nos dan la oportunidad de plantearnos preguntas a partir de estos modelos, referenciar una experiencia, hacer inferencias y analizar resultados. Una experiencia en particular que podemos hacer sobre un proceso que es dinámico y refiere a un modelo conceptual es referido a la división celular. La división celular o mitosis, que justamente por llamarse de este modo, a veces promueve la idea equivocada de que hay una división o una disminución de la carga genética como producto de este proceso. La mitosis en realidad es una reproducción celular y de una célula inicial lo que se produce son dos células hijas idénticas, es decir, que se acerca más a una clonación que a una división, a algo que se disminuye. Para poder comprender esto, podemos complementar una experiencia de laboratorio real con algo que podemos simular de modo digital. Vamos a empezar con esta experiencia y para eso vamos a trabajar con cebollas, con las raíces de cebollas. En particular hemos puesto estas cebollas en agua durante varios días para que el tejido de la raíz se multiplique y en la puntita de estas raíces es donde se va a estar produciendo el proceso de mitosis, donde quiere decir que las células se están dividiendo para multiplicarse. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es tomar parte de este tejido que va a mostrar las células que se están reproduciendo y teñir estas células con carmín acético. El carmín acético lo que va a hacer es teñir los cromosomas, ¿sí? Entonces, para eso, en primer lugar, vamos a cortar los ápices de la raíz. Los podemos cortar así con una tijerita, de modo casero, o si no, con un bisturí si tuviéramos a disposición. Los ponemos en un tubito de ensayo y nos ayudamos con algún elemento, puede ser con una pincita, para llevarlos al fondo. Colocamos unas gotitas de carmín acético que va a teñir los cromosomas del ADN de las células que están en división. Y es necesario fijar este producto para que pueda teñir el ADN. Entonces, ahí necesitamos un poquito de calor para poder fijarlo. Si tenemos a disposición un mechero, podemos utilizar un mechero y si no, también puede ser con un encendedor. Vamos a intentar con el encendedor. Para no quemarnos, como esto va a tomar temperatura, vamos a utilizar una pinza de madera y vamos a calentar vamos calentando simplemente unos 30 segundos, evitando que hierva. Es importante que no entre en ebullición esta sustancia. Bueno, una vez que ya hemos calentado, pasamos este contenido a un recipiente, que bueno, si tenemos una caja de Petri puede ser esto, o algún otro que tengamos a disposición. Puede suceder que justo nos quede el material que buscamos en el fondo. En ese caso, podemos buscar con un poquito más de solución que nos salga.
Una vez que lo tenemos aquí, lo ponemos en el cubre objeto. En el portaobjeto, perdón. Y arriba le ponemos el cubre. Antes de ponerle el cubre, volvemos a colocar un poquito de colorante. Y ahora es importante apretar de modo firme pero suave, de modo que se pueda aplastar sin dejar burbujas, pero sin romperse el vidrio. A esto lo vamos a llevar al microscopio para poder visualizar. Vamos a poner en el microscopio primero un aumento de 4 para localizar en dónde lo encontramos hasta llegar al aumento de 40. Cuando estamos en el aumento de 40, lo que vamos a visualizar son las células que están en división y se va a visualizar los cromosomas que están en distintas fases del proceso de la división celular. Algunos los vamos a poder visualizar en estado de metafase, de anafase, de telofase, etc. Algunas veces el tejido puede quedar superpuesto, pero podemos recorrer el campo del microscopio para visualizar aquellas en las cuales no hay células enzimadas y se visualiza claramente los cromosomas en división. Bueno, para que esto forme parte de un proceso que es dinámico, lo que se puede complementar es el crear la simulación, la modelización del proceso de la división celular con una técnica de stop motion. A continuación les quiero invitar a visualizar cómo simular la división celular a través de la técnica de stop motion con plastilina que permite representar el contexto de una célula vegetal que comienza su proceso de división celular, que tiene una carga genética determinada y que luego de este proceso de división celular se encuentran dos células hijas idénticas con la misma carga genética que empezó este proceso. Esta simulación de stop motion se puede hacer con distintas aplicaciones de celulares y también les vamos a mostrar cómo se puede utilizar una aplicación en particular que es con la que nosotros trabajamos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos volver a vernos en alguna experiencia. En la siguiente animación vamos a mencionar y explicar, a grandes rasgos, con un énfasis un poco más teórico, los procesos que ustedes ya han desarrollado en el apartado experimental sobre mitosis celular en células vegetales, mencionando por supuesto los elementos celulares partícipes en dichos procesos. Vamos a empezar en una fase de interfase, en donde la célula no se ha dividido, ahí vemos los componentes, la pared celular, la membrana nuclear, la cromatina dentro de la membrana nuclear y los centriolos. En la profase, la membrana nuclear se comienza a desintegrar, los cromosomas se condensan, los centriolos ya ubicados forman el uso mitótico, que en la metafase van a llevar a los cromosomas a una zona medial. En la anafase podemos ver que arrastran las cromátides hermanas a los polos opuestos, empujando el contenido citoplasmático de la célula a dichos polos. En la telofase podemos ver que las cromátides se reagrupan, se comienzan a descondensar, se forma de nuevo la membrana nuclear, se comienza a dividir el plasmalema y en la telofase ya vemos que se empieza a desarrollar la placa celular para terminar de formar las células hijas.